Por fin día del Trooping de Colour y reaparición de Kate Middleton en diferido. Lo ha hecho a través de una polémica carta que no ha hecho pública el Palacio de Kensington ni la propia princesa, sino el ejército. Sí, 2024 está siendo un año bastante difícil para la Casa Real, en concreto para el rey Carlos III y para la propia Kate Middleton debido al cáncer que sufren. El jefe de Estado, con 75 años, ha retomado su agenda pública, pero la princesa todavía no ha vuelto a sus compromisos institucionales. En pleno proceso de recuperación, la esposa del príncipe Guillermo ha emitido este sábado un comunicado. Bueno, realmente, como digo, no ha sido ella quien lo ha publicado, pero pide disculpas por no asistir a los ensayos del Trooping de Colour, el desfile militar que se celebrará el próximo sábado 15 de junio en el cumpleaños, coincidiendo con el cumpleaños de Carlos III. Esto es lo que dice la misiva. Quería escribirles para hacerles saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento antes de la revisión del coronel y del Trooping de Colour. Aprecio a todas las tropas. Este año han estado practicando durante meses y dedicando muchas horas para garantizar que sus uniformes y ejercicios estén impecables. Bien, problema que hay con esto. Quien lo ha filtrado a través de sus redes sociales ha sido la Guardia Irlandesa, que han dicho que se encuentran muy conmovidos por recibir una carta de su coronel, Su Alteza Real, la Princesa de Gales, esta misma mañana. Dice, continuamos deseándole a Su Alteza bienestar en su recuperación y le enviamos nuestros mejores deseos. Bien, vemos la carta, son apenas 2 párrafos los que he leído y encontramos ciertas inconsistencias, ¿no?, que están un poco dando la vuelta a las redes sociales. Lo primero que observamos es que los 2 párrafos están escritos por ordenador. Al final es es algo oficial, pero tanto el típico estimadas tropas como la firma pues vienen a mano. Se está diciendo que quien ha firmado esto pues no ha sido la mano de la princesa, sino la mano de la Secretaría de Comunicación del Palacio de Kensington. Y bueno, pues es un poco lo que se dice en redes sociales. Al final, nos encontramos con una situación en la que Kate aparece en diferido. No sabemos exactamente por qué. Pero este lamento sobre no estar en los ensayos, pues da mucha especulación no solo a las redes sociales, sino a la prensa británica. Estos últimos están diciendo que si emite este comunicado es que probablemente la veamos el próximo 15 de junio aparecer en el balcón saludando a las tropas. Y por otro lado, pues lógicamente existe la crítica lógica y normal de que todo esto, pues se hable de reaparición de Kate Middleton cuando no la ha habido a través de esta misiva. El desfile del Trooping de Colour pues tiene un importante peso en Reino Unido. Ha sido cita en los últimos 10 años de la princesa de Gales. Nos ha dejado imágenes impactantes como ver a los niños llorando o gritando por el ruido que se hace. Y pues la verdad deja bastante que desear todo esto. Quiero decir, parece que todo es más como una especie de estrategia para, de nuevo, mantener viva, léase la frase con todos los significados que puede tener, de cara a la opinión pública, pero que seguimos sin verla, seguimos sin ver absolutamente nada de esto. Las disculpas emitidas en este comunicado a todo el regimiento terminan con una frase que dice: espero poder representarlos a todos nuevamente pronto, lo cual me hace pensar a mí y a todo el mundo que dentro de una semana pues evidentemente no veremos a Kate por ningún lado.
¿Quién va a ir a esto? Hombre, entendemos que los reyes, Carlos y Camila, suponemos que William, y entendemos que irá con los niños y sin Kate Middleton, o con Kate Middleton fuera de la ecuación. Todo muy raro. Ayer, de hecho, cuando comentamos la boda del duque de Westminster, de Hugh Grosvenor, decíamos que William había entrado y pusimos el vídeo pues prácticamente corriendo a la boda. Sí, es verdad que luego se le vio con otros invitados fuera, un poquito más sonriente, pero al parecer esto también ha generado bastante crítica, ya que William se habría desplazado en avión privado desde su residencia, es decir, a pocos kilómetros. Pues eso, con un gasto que evidentemente pues ha despertado bastante polémica entre la gente no monárquica de Reino Unido. Una ostentación que en estos momentos no se entiende si no fuera por motivos de seguridad. Y me pregunto yo, ¿por qué tanta seguridad? ¿Tiene que ver esta seguridad con el secretismo y el hermetismo que se está viviendo con Kate Middleton? Pues puede que ahí estén algunas de las claves en todo este asunto. La Guardia Irlandesa sigue en estos momentos con el mensaje de Kate Middleton publicado, lo que al final pues hace pensar que todo se trata de una estrategia como para poner fin a los rumores y mantener un poco viva la memoria de la princesa de Gales. Bueno, se nos había dicho que su situación médica le había obligado a adaptar las condiciones de algunos de sus compromisos, cuando realmente sabemos que en principio pues no se va a incorporar ni a corto ni a medio plazo. En cualquier caso, en esta edición parece que está previsto, en esta edición del Trooping the Colour, parece que está previsto que sea el rey Carlos III quien pase revista, acompañado de Camila, como hemos dicho antes, desde un carruaje Ascot Landau, es decir, el mismo que utilizaron Harry y Meghan el día de su boda para recorrer las calles de Windsor y saludar a la ciudadanía, convertidos ya en marido y mujer. Buckingham no ha informado, según la prensa británica, que miembros de la familia real acompañarán a los reyes, como manteniendo el misterio, pero todo apunta a que serán William con sus hijos. Quiero recordar también que a la ausencia de Kate Middleton se ha unido también la desaparición de los dos hijos pequeños. Al único que hemos visto es al mayor, con William en el fútbol. Así que así están las cosas. Ya digo que esta carta ha despertado más críticas que aclaraciones o transparencia. Y bueno, pues esperaremos un poco. Entiendo que la Guardia Irlandesa se debe un poco bueno, pues a este protocolo real, pero suena todo bastante fake, ¿no? Como todo lo que llevamos viviendo con Kate Middleton. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.